En el partido político de Alianza para el Progreso de Acuña, porque él mismo dice es el partido de Acuña, él mismo sabe, es mi partido, mi empresa, mi juguete, mi carro, ¿no? Estaba este miserable Juan Santos Romero, terrorista sentenciado, utilizando sus artes, sus armas ideológicas para adoctrinar niños. El tipo senderista, sancionado, ha purgado condena, se inscribe en el partido de Acuña y utiliza una ONG para hacer la barbaridad que ha hecho, que todo el mundo se ha enterado, proselitismo con niños. El sentido común dice, ¿no es cierto?, que en la ley de partidos políticos hay un vacío, porque si Sendero Luminoso o Movadef no pueden ser inscritos porque no han renunciado al pensamiento Gonzalo, porque siguen siendo violentistas, porque promueven la muerte, la lucha de clases, el terrorismo, la lucha armada, la sangre como instrumento de terror para el convencimiento de la gente, por sentido puro y duro, tiene que estar eso en la ley de partidos políticos para que estos señores de manera individual no se vayan a otros partidos políticos como ha pasado con el señor Acuña. Entonces una persona pensante asume su responsabilidad de líder no solamente de su partido, sino que diría todo lo contrario de lo que ha hecho Acuña. Vamos a agotar los esfuerzos para que los 300.000 afiliados, como si quieren seguir siendo afiliados, nos presenten sus antecedentes judiciales o penales, por último, porque uno puede tener juicios pero no condena. No, Acuña ha dicho todo lo contrario. Veamos qué ha dicho. Mire, yo me he informado por intermedio del comercio, del periodo 21, en primera plana, ¿no? Yo no tenía conocimiento que era militante de APP. Recuerda que son 300.000 militantes y no sabemos quién se inscribe al partido, porque jamás íbamos a inscribir pues a un terrorista, eso sería ilógico. Entonces más bien a mí me llama la atención cómo APP, que fue fundado por César Acuña, las primeras planas nunca faltan, ¿no? Y no se ponen a averiguar cuántos más habrá en otros partidos. Él no se pone a averiguar cuántos más hay en su partido. Justo me venía al canal y estaba escuchando el programa de Carmen en PBO. Carmen Alvarado, buenas noches. ¿Cómo estás, Felipe? Y he conversado múltiples veces contigo, Lucho, la falta de control político y representatividad de los partidos políticos. A ver, Carmen, trata de entender tú o trata de hacerme entender a mí lo que ha querido decir Acuña. Bueno, yo creo que nunca vamos a poder entender lo que dice Acuña. ¿Ya? O sea, periodísticamente hablando, yo creo que siempre tiene discursos muy dispares, ¿no? Y la interpretación al respecto, bueno, pero concretamente sobre este caso, o sea, no sé qué calificativo tomarlo, pero lo que ha dicho es que no me importa o no sé, porque lo que haría y se necesitaría en este caso es que diga, bueno, vamos a revisar la procedencia y que en todo caso haya también un cambio, que se revise los antecedentes penales y policiales de todos los militantes y no solamente del partido de Acuña, sino también de otros partidos. Hoy día conversábamos en el programa con RBK con el coronel Max Anguamán, el coronel que ha asumido la DIRCOTE, y lo que nos decía era, bueno, no tenemos un mapeo, una radiografía de lo que ha sucedido, esta voluntad transformadora en el norte del país, y si se está replicando en otros puntos del país, porque eso es sustancial. Nosotros como periodistas recibimos información de que también hay otras organizaciones, fachadas. Es que, a ver, Phil, desde Pedro Castillo Terrones, nosotros los periodistas de investigación comenzamos a buscar a través de las plataformas virtuales como Facebook, como Instagram, como TikTok, mensajes alusivas a Sendero Luminoso. Todo lo que decía, por ejemplo, Puca, el propio Castillo, en correcto. Fin, y las apologías. Todas las apologías. Y lo que encontrábamos concretamente de una forma, a ver, desfachatada, era lo que venía desde Bolivia, con este tipo chamán Portugal, que se reunía con académicos, con universitarios, que convocaba incluso a estudiosos, y todos formaban parte también y estaban allegados a Edgar Tello Montes. Incluso Edgar Tello Montes también participaba. Entonces, una de las preguntas que le hacíamos al coronel era, ¿se ha identificado realmente si en otros colegios hay? Estamos investigando. Y esta investigación, esto de que hemos visto, un golpe de 2 años. Según el coronel. Entonces la pregunta es, claro, mientras estamos dando esos golpes, que no lo demerezco, pero la pregunta es, ¿qué estará pasando? ¿Qué tan más grande? A ver, tú eres un especialista en estadística y en estudio de los números por la chamba que haces en Voz Populi. Yo no sé hacer regla de 3, ¿correcto?
nunca te voy a entender, no me da la cabeza. Pero quiero ser práctico como ha sido Carmen. Tienes el planillón de Movadef y tienes toda la información de DIRCOTE de todos los peruanos que han sido investigados y condenados por senderistas. Eso no tendría que cruzarse con los planillones de los partidos políticos en el registro de partidos políticos. O por último, el señor Acuña, como líder peruano que es e interesado por la, vamos a decir, por la paz en el Perú, debería decir, hay que cambiar la ley de partidos políticos y que los partidos les exijan a quienes sean militantes sus antecedentes penales. ¿En qué parte me equivoco? ¿Qué me falta para entender? Claro, es que en realidad a los partidos no les importa esto, ¿no? Simplemente inscriben a quien tienen que inscribir, a quien quieren mostrar un número alto de inscritos, que en realidad no son militantes, son gente que busca empleo y confunde el partido con una agencia de empleo, pero no hay ningún interés. Si tampoco hay interés a la hora de hacer listas de candidatos, a la hora de designar funcionarios públicos. Pedro Castillo, siendo presidente, designaba a gente que estaba prontuariada, a delincuentes que estaban acusados de todo. Y mucha gente que va en las listas al Congreso, en las listas municipales, distritales, provinciales, son gente que son unos joyones con los antecedentes que tienen, ¿no? Los partidos no filtran a la hora de poner candidatos, supuestamente porque estamos en una democracia y todos tienen el mismo derecho. Tampoco filtran a la hora que registran candidatos. Entonces hay dos aspectos, ¿no? Uno, el regulatorio, lo que diga la ley, pero dos, es, y lo fundamental, lo que quiere el partido. Si un partido tiene la voluntad, pues desarrollará un sistema para evitar porque esto. Claro, la Constitución dice que mientras que tú no tengas una sentencia consentida, ejecutoriada en tercera instancia, con casación, con muertos y con heridos, eres un procesado, no un condenado. Pero los partidos políticos, si quisieran, y eso es algo que se ha debatido, ¿no? Y que inclusive lo que querían era que la persona que tenga un encauzamiento en segunda instancia ya no sea miembro de un partido político. Cosa que decían que colisiona con la Constitución, porque tú puedes ganarla. Vizcarra propuso eso, de hecho se pasó. Ya. Pero fíjense, a colación de lo que dice él, el día de hoy, pero Diosito sabe por qué hace las cosas, los tiempos de Dios, no sé cómo le dicen a la vez. Tuit del Poder Judicial, ¿correcto? El Poder Judicial confirmó hoy la comparecencia con restricciones de Auner Vázquez Cabrera, Eder Vitón Burga y Beder Camacho. Quien denuncia el caso de Benete de la Sombra es este poco humilde programa, durante el gobierno de Castillo. Sobre los otros involucrados, como Abel Cabrera y Viberto Castillo, ambos tienen prisión preventiva por 30 meses. Por su parte, Salatiel Marrufo, ex jefe del Gabinete de Asesores de Vivienda, se acogió a la corrección eficaz y fue encarcelado, libre. En tanto, Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la Casa Zarate, está en Estados Unidos por tratar de ingresar legalmente. Pero ¿cuál es el punto? Ya tiene orden de captura. Si uno ve la fotito, en libertad está Auner, Eder, Beder y Salatiel. Ellos son parte de los más de 14 colaboradores eficaces que llegaron con Perú Libre y con Castillo al Poder Ejecutivo. Estos ya tenían antecedentes. Salatiel ya tenía antecedentes. Y en agosto del año pasado, cuando en este programa, nuestro reportero Franco Alves dice, ojo con este, que es el segundo del régimen, que ya tiene antecedentes, se las picó al día siguiente. Mientras que Abel Cabrera y Viberto Castillo están en la cárcel. Perú Libre tampoco filtrado. ¿Cierto? Evidentemente, claro. O sea, a grandes rasgos, los partidos son una coladera en este caso. Espérate, pero entonces voy a utilizar el razonamiento acuñano, que dice, miren a los demás. Mira lo que he dicho. He dicho, voy a iniciar investigaciones, voy a hablar con mi secretario general, ya que es mi partido, porque mi partido, yo tengo mi carro, es como Kiko que tiene su pelota cuadrada, ¿no es cierto?, que se va a Acapulco con un chavo. En vez de decir, voy a iniciar investigaciones para ver quiénes más están, cosa que deberían hacer todos los partidos. Estos ganaron. Entonces, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que gane gente ligada a Sendero. Ya nos pasó, pues, Carmen, ya pasó y mire esta gente lo que... Pero Fili, o sea, si vemos Perú Libre, tenemos a los dinámicos del centro, que básicamente y tiranos, luego, y los tiranos, ¿no? Y podemos seguir hablando de más, porque es una organización criminal, que todo se gesta en el gobierno regional de Junín, y que luego comenzaron a copar las instituciones del Estado, todos los ministerios. La pregunta es también si siguen ahí. Estoy segura que muchos, y hay más cuadros. Quiero adelantar una nota, Nicolcita, que teníamos para el bloque 3, porque a colación de lo que decimos, hay nombres que se van, ¿no? Como esta cuestión ha sido tan rápida, la llegada de Castillo y la salida de Castillo, hay gente que, se lo comentaba Lucho, ya pasó Castillo. Pinturita, ¿se acuerdan de Pinturita en el switcher que me den una mano?
Pinturita, el rico nombre, Arturo Cárdenas. El Poder Judicial dictó ayer 24 meses de prisión preventiva para Arturo Cárdenas, alias Pinturita, exsecretario general de Perú Libre, acusado de captar y colocar dinero ilegal por medio del sistema económico interno de Perú Libre, lo que estaba diciendo Carmen, los dinámicos del centro. La medida alcanza también a Eduardo Reyes Alguerán, Waldis Vilcapoma y Francisco Muedas. Pinturita. ¿Dónde está Cerrón? Eso complica más la situación de Cerrón y de Perú Libre, ¿no? Y de toda esta organización, que evidentemente con la prisión preventiva de Pinturita él va a tener que hablar más de lo que pensaba. No, y además Alejandro Sánchez, el dueño de la casa Zarratea, está en Estados Unidos, hay un debido proceso, si Estados Unidos lo expulsa, se va a venir al Perú. Evidentemente ha estado en México. En México Carmen no se fue a ver a la Virgen de Guadalupe, a comer sus, ¿cómo se llama? Lo que comía el Chavo, ¿cómo se llama? Enchiladas. La torta de jamón, sus aguas de Jamaica. No. Aguas frescas, agua fresca de Jamaica. No ha ido ahí. Él ha ido a ver si la esposa de Castillo le conseguía un asilo. Claro. Entonces, mira a lo que hemos llegado por esta infausta ley de partidos políticos que permite que cualquier hijo de vecino haga movimiento regional, movimiento distrital o movimiento de partido político. Entonces, ahora hay que comenzar a ver, como hablaba con el coronel tú, sí, hay que hacer inteligencia de miles de personas. ¿Tenemos el presupuesto para hacer eso? Se la gran pregunta, ¿no? ¿Y a qué punto también la inteligencia y todo el trabajo de inteligencia se paralizó durante el gobierno de Pedro Castillo? ¿Y qué tipo de archivo e información también se perdió y se dejó en el olvido? O sea, hay que tener también esa consideración. Ahora, a propósito de Arturo Cárdenas, me parece importante también hacer un antecedente del por qué la importancia de Pinturita. La mano derecha de Vladimir Cerrón Rojas, de Valdemar y de todos ellos, claro. ¿Y quién era este pata? Este tipo era quien básicamente le pedía el dinero, los recursos, ahí están los audios de los dinámicos del centro, incluso le decía no solamente el dinero para el fondo, para el partido, no, sino para las reparaciones, para sacarlos, digamos, de este cúmulo de dinero que tenían frente a la justicia, ¿no? Entonces, era fundamental. ¿Quién tenía a nombre de la cuenta en donde se depositaba en los bancos el billete para la reparación de Vladimir Cerrón? Claro. ¿Quién? Dina Boluarte. Entonces, ¿cuál es el tema? Esto, como lo comentaba, esto de que Cerrón esté prófugo es más que un caso policial, ¿eh? Cerrón es un tipo con abundante poder político, con mucho conocimiento, ¿no es cierto? Que yo no creo que se asile, yo creo que el tipo, si no le liga el tumbar su caso, él se va a fugar a Bolivia, de Bolivia se toma un avión, se puede quitar a Nicaragua, se puede quitar a Colombia, se puede quitar a Cuba y no lo van a entregar hasta que lo tengan que entregar. Como fue el caso de Montesinos. Montesinos lo agarran en Venezuela, la gente se olvida, a Montesinos lo agarran en Panamá. Montesinos viaja a Venezuela, tenía arreglada la PTJ y lo echa en cancha Maduro, perdón, Chávez. Claro, entonces, esto es un tema muy grave. Claro. Porque Sendero Luminoso está no solamente en Perú Libre, nos lo acaban de decir. Entonces, hay que realmente, desgraciadamente, tratar de construir un país de los escombros, porque la política peruana está destrozada. Sigamos avanzando. Y hablando de destrozos, Martín Vizcarra. La Comisión Investigadora de Empresas Chinas ha citado a Martín Vizcarra para que vaya este viernes, el día de mañana, para recabar información y declaraciones sobre contratos suscritos durante el gobierno de su gobierno. El otro día lo citaron por primera vez y se fue a mi barrunto. La gente lo ha tomado como gracia. No solamente es un sinvergüenza porque no le da la cara al país frente a los crímenes ya que todos conocemos, sino a mí lo que más me llamó la atención es que lo recibe el dueño de mi barrunto como si fuera una gracia y se haga TikToks de algo tan serio. A la gente todavía no le queda claro el daño que hizo este señor al Perú. Claro, él banaliza todo, ¿no? Igual pero lo demás. Es un arma que funciona con un pueblo con poca educación, con ninguna cultura política. ¿No? Recuerdo esa canción que le sacaron a propósito de un acto de infidelidad que él mismo la llegó a utilizar, ¿no? La banalización de la política es un estilo que usan muchos personajes. Tú que estudias tanto a la gente joven, con el perdón de la señora presidente Carmen, el voto al pinchista, ¿existe? A los chicos que le llega, ya saben a dónde, todo.
¿Qué importa? Vamos a chonguear, vamos a joder, vamos a romper, Y no importa porque todos son malos. De repente de eso se agarra Vizcarra para sus TikToks. Es el voto antisistema, el voto del hartazgo. Ese voto viene en realidad con mucha fuerza desde el año 89, es un voto ya muy estructurado en el fondo, ¿no? Porque el país ha entrado de tranco en tranco y cada década ha sido un desastre. Un poco que resumía la canción de los no sé quién, no sé cuánto de las Torres, ¿no? Y quizás a Fujimori, claro, que se quedaron. Claro, y el 89 viene con el triunfo de Belmont. La candidatura de Belmont era folclórica a la alcaldía de Lima con el movimiento Obras y ganó y arrasó el distrito donde no tenía candidato, ¿no? Entonces, y Fujimori antisistema. Y por último, el antivoto, ¿no? Porque Toledo, para hablar de este tema que nos viene, Toledo termina capitalizando el anti-fujimorismo para subirse al carro y él era el anticorrupción. Fíjense lo que ha pasado. Dicho sea de paso, ahora él pide, como este programa y esta persona, que se llama Philip Butters, el acuerdo de colaboración eficaz. El día de mañana tengo una audiencia para ver si es que nos dan el acuerdo a nosotros, y por supuesto yo lo voy a hacer público. A ti te lo voy de todas maneras, esto va a salir en DirecTV, tú tienes un noticiero que da la vuelta al mundo, para saber de qué trata el acuerdo de colaboración. Pero parece que hay mucha gente que no quiere, ¿no? Que se sepan, de saque la República, el Grupo del Comercio, casi no hablan del tema de Toledo, no está en sus portadas, y es de interés nacional que un presidente robe, ¿no? Por supuesto, claro. Hay mucho gato encerrado en este tema, ¿no? El mismo hecho de que las audiencias no sean públicas, con un pretexto tan tonto como que el local es más pequeño, pucha, que se busque un local más grande. Obvio, pues qué cosa. Que pero en fin, un cine y ya está, vamos a ver la nota. Que es un acuerdo abierto de colaboración eficaz, remisión de información permanente y ninguna restricción en la colaboración de toda la información que sea requerida por el sistema de administración de justicia peruano. Este jueves podría ser el día en que por fin conozcamos el hasta ahora secreto acuerdo de colaboración eficaz entre el Estado peruano y la corrupta Odebrecht. Ese mismo acuerdo que tanto los procuradores como fiscales del caso Lava Jato han tratado de mantener en el absoluto ocultismo. A raíz de estos problemas con Barata, con Odebrecht, han vuelto estas voces que piden que se publique el acuerdo de colaboración eficaz. ¿No se podría publicar ya de una vez para acabar con esta polémica? Mire, la sentencia de colaboración eficaz está acompañada en las distintas acusaciones que el equipo especial ha presentado. Mediante su abogado, el conductor de este programa apeló a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para que la Fiscalía le entregue copia del acuerdo de colaboración eficaz que firmaron con los brasileños en 2019. Se presentó una demanda de habeas corpus, que es una demanda de tutela que tienen los peruanos para recurrir a la justicia constitucional en tanto y en cuanto el funcionario público sea renuente a brindar o facilitar determinada información que tiene carácter de público. Este es el caso del acuerdo de colaboración. Desde las 11 de la mañana, el juez constitucional Denis Gutarra será quien escuche los argumentos de la parte denunciante, que solo busca lo que debió hacerse hace mucho tiempo, que el acuerdo sea de conocimiento y acceso público. El juez instala la audiencia y me va a conceder el plazo de 10 minutos para yo hacer un resumen de los hechos fácticos y jurídicos que sustentan la demanda. Terminado mi tiempo, le concederá igual plazo al procurador, igual oportunidad para que el procurador o Rafael Vela con José Pérez hagan su defensa. En total, hasta la fecha, son 11 los acuerdos que el Ministerio Público ha firmado con Odebrecht, OAS, Jorge Barata, José Graña y otras personas jurídicas y naturales inmersas en el caso Lava Jato. Según información de Procuraduría del Estado, todos ya han sido homologados en el Poder Judicial, motivo por el cual no hay peligro jurídico de que estos sean anulados, que fue uno de los primeros argumentos que se usaron para mantener todo en secreto. Eso tiene que ser materia de un pronunciamiento judicial final, porque no solamente incluye la admisión de responsabilidad, sino también el daño patrimonial que deben resarcir. De lo poco que sabemos del misterioso documento es porque se pudieron filtrar algunos detalles que demostraban lamentablemente cómo los fiscales le daban una impunidad prácticamente total a los corruptos brasileños, a cambio de que estos brinden información sobre los funcionarios y políticos a quienes sobornaron. ¿Por qué se oculta? Porque se sabe que lo único que contiene ese acuerdo es garantizarle impunidad
a cambio de nada a Odebrecht y compañía. Por ejemplo, supimos que la reparación civil que el Estado le iba a cobrar a Odebrecht era una cifra irrisoria, 610 millones de soles que podían pagar en 15 cómodas cuotas anuales. El monto se fijó en 610 millones de soles, más los intereses legales, que serán pagados en un plazo de 15 años. También supimos luego de que el acuerdo se aprobó que Odebrecht podía vender sus activos en Chacya, pero no usaría el dinero de la venta para pagar la reparación civil en Perú, sino para pagar otras deudas en Brasil. La excusa era que los brasileños requerían de esa plata para solventar los gastos que les permitían desencriptar los sistemas Drowsys y MyWebDay, donde se guardaban todos los pagos que salieron de su caja 2, caja de sobornos. De ahí salían los codinomes que, hasta la fecha, más allá de pintorescas notas informativas, no han llevado a nadie a prisión. Y podamos haber materializado ya el esfuerzo de culminar con una, interpretamos, exitosa negociación que va a permitir acceder a muy valiosa información que permita esclarecer la averiguación de la verdad en términos de proscripción de la impunidad. Otro tema que llegamos a saber gracias a investigaciones periodísticas es que Odebrecht solo había aceptado actos de corrupción en 4 proyectos: carretera interoceánica, la línea 1 del metro de Lima, vía Evitamiento Cusco y la Costa Verde Callao. Y puede ser que en algunos casos no los reconozca. La ley en ese aspecto es muy clara. El colaborador tiene el derecho de reconocer de manera total o parcial los cargos que se le imputan. Si es que no los reconoce, es materia de una investigación. La última de las malas noticias fue la negativa de Jorge Barata para declarar en el juicio contra Ollantumala, al punto que los mismos fiscales del caso Lava Jato han pedido que al ex CEO de Odebrecht en Perú se le revoque los beneficios que ellos mismos le dieron en el acuerdo de colaboración eficaz. Por esa y tantas cosas más que dejan muchas dudas, es que se hace necesario que el acuerdo pueda ser conocido en su totalidad. Que esto ocurra dependerá mucho de lo que pase este jueves. A ver, le pido a ambos la evaluación de lo que dice Toledo con respecto de muéstreme el acuerdo, además de que niega los cargos, y además este tema de la habeas data. Si yo lo tengo, lo va a tener el Perú, o tú no quieres saber qué dice el acuerdo. Obviamente, creo que todos los peruanos, ¿no? Estamos a la expectativa. Claro, y es una expectativa que viene de atrás, desde hace varios años. Toledo y ese le conviene, es una ficha que él está jugando, que está moviendo, porque evidentemente él puede involucrar a otras personas. No, dice sotoboche, estoy hablando medio guachafo. Yo no robé solo. A ver, muéstrame solamente 4 casos. 4 casos. Es evidente que Toledo tiene información de mucho más, ha sido el presidente del Perú. Ahora, hay todo un sistema... Lo va a sentar a PPK, va a sentar al otro, va a sentar al otro, quiero careo. Imagínate una audiencia que diga, yo quiero ir, y está en su derecho de ir, ¿ah? Claro. Y decir, bueno, póngame la PPK al frente, tráigame la PPK. Se ha tejido, se ha montado un sistema de ocultamiento de información. Claro, hay cosas tan evidentes y rochosas como no mostrar el convenio de colaboración eficaz, pero por ejemplo, en otro momento no se mencionó los codinomes. En otro orden de cosas no se mencionó aquellos que fueron vacunados de manera irregular. Ya viene. O los visitantes de Zarratea. Sí, y aparentemente también hay una constante, un patrón, ¿no? Quienes aparentemente se benefician de ese ocultamiento son caviares siempre. Entonces, y son los que tienen la capacidad de decisión muchas veces en instancias judiciales, fiscales, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy, muy visible. No, mira, lo de Vizcarra es una cuestión alucinante. O sea, a ver, la Villarán está libre, está viendo combates por Willax. Bueno, tienes una cuestión esférica. O sea, han sancionado hasta a Domingo Arzubialde, que está en la cárcel, ¿no es cierto? Y está libre, como está libre toda su gente. Lo de Vizcarra y los robos hechos cuando era gobernador son inmensos. No solamente este ultimito que no va, y está libre, no tiene juicio. PPK ya tendría que estar enjuiciado y condenado. ¿A qué le vas a aumentar a una persona de 70 o 80 y tantos años 3 años más de investigación? Claro. Para que se quede libre. Pero aquí también lo importante, Philip, es lo que va a destapar todo esto, porque, como bien lo dice, se va a tejer.
algo que se ha ocultado tanto tiempo y el por qué se ha ocultado tanto tiempo, pero luego lo que va a venir es el balance de lo mucho que ha perdido el Perú y lo que tanto han ganado ellos. Y claro, en la mitad están el equipo especial, y que son los perdedores y van a quedar como los grandes perdedores, eso es evidente. Y ahora esos 610 millones de soles en cómodas cuotas. Claro, entonces, ¿te imaginas? Yo creo que hacer los números aquí es sustancial. Claro, y eso también explica en parte, no del todo, la puntería a la fiscal Benavides. A ver, para hacer los números, voy a tratar de ser lo más gráfico con Manzanita. Odebrecht tenía obras por todos lados, tenía 4, 5, 6 empresas, Odebrecht Clasificaciones, Odebrecht Constructora, algo que sea, tenía un montón de obras. Seguramente la mayoría de ellas, o gran parte de ellas, con Cutra, por eso es que tenía además arreglados a los futuros árbitros. Pero el punto es que ellos solamente emiten culpa en 4, y por esos 4 terminan pagando, o están pagando, 610 millones de soles, que no es ni 250 millones de dólares, en parte. Pero además ellos no se enjuician, o sea, todo para ellos, ni siquiera se les exigió, dejen de enjuiciar al Perú. Entonces, para valorizar las obras, tú tienes que contratar una empresa, pues tipo Pricewaterhouse, Deloitte & Touch, Ernst & Young, o sea, una de estas consultoras de nivel McKinsey, porque es activos y flujos. Son carretera, la carretera te da un flujo, Vías Nueva de Lima, por dar un ejemplo. El oleoducto es un activo que te da un flujo por el servicio. Chavimochi, H2 Olmos, ya. ¿Quién iba a valorizar eso? ¿Ese patita? ¿Silvana Carrión y el procuradorcito? O sea, ¿él iba a valorizar eso? Porque tú has dicho hacer los números, ¿no? ¿Cómo sabes cuánto te robo? Si yo me robo todas las cosas de tu casa, ¿cómo sé que te he robado? Tiene que haber un perito tasador, ¿no? Bueno, pero eso es el pasado. Hablemos del presente y futuro. Y lo que vas a seguir haciendo, porque también se permite y se levanta esa inhabilitación comercial. Entonces, sí, que existe en Colombia, en Estados Unidos, un montón de sitios. Pero en fin, vamos a ir a una pausa rápida, Raúl y veloz.